Escanea el código QR o envía un mensaje al número que aparece en pantalla para unirte al grupo de WhatsApp Shalem y recibir información sobre nuestras próximas series, diplomados, seminarios y masterclass. Quisiera primero agradecer a nuestros anfitriones, a Esther y a Isaac, por recibirnos en su hogar y permitir que todos ustedes también pudieran acompañarnos el día de hoy. Aquí estamos en casa, es una reunión muy cercana porque conozco casi todas las caras, ya sea online o presencialmente, ya también tuvimos el gusto de conocernos y la verdad es que me da gusto tenerlos acá. Para aquellos que no me conocen, y voy a referirme así porque nosotros sí nos conocemos, pero eso se va a transmitir después en el canal de Adolfo y algunos no me conocen. Entonces, para aquellos que no me conocen, yo soy Justiane Festa, fundadora del Instituto Shalem, al cual el doctor Adolfo aquí presente es el director académico y también soy administradora de su canal En Busca del Israel Perdido, que es justamente donde vamos a transmitir esto posteriormente. Y bueno, la intención de la reunión del día de hoy es precisamente invitarlos a conocer un poco sobre el lanzamiento de la serie digital que se grabó 100% en Israel. Aquí tenemos un producto 100% israelí que traemos para ustedes en el Instituto Shalem. La serie digital Los Rollos del Mar Muerto, Qumran, los Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y producida por Adolfo, impartida por Adolfo y producida por la productora Arzaot Minakursa, que significa en español conferencias del sillón. Desde el sillón, ¿no? Desde el sillón. Sí. Entonces, quería contar un poco que justamente el año pasado, en agosto del año pasado, cuando Adolfo nos abandonó y se regresó a Israel desde México, empezó a tener conversaciones con esta productora, con unas personas muy queridas, Gal y Amir, que obviamente no pueden estar presentes, están en Israel. Y lo natural, siendo director académico del Instituto Shalem, es que este proyecto pudiéramos desarrollarlo en lo que es toda Latinoamérica por medio del instituto. Así que eso es lo primero que quiero contarles, que empezamos a trabajar y que hoy venimos a conocer de qué se trata este proyecto. Y para esto vamos a permitir que el mismo autor de esta serie digital, que contiene 8 episodios, sea el que les pueda contar de primera mano. Adolfo, gracias. Por favor. Gracias, Yusi. De nuevo, buenas noches a todos y a todas. Realmente es un placer encontrarme con ustedes. Ahora, como ven, en una atmósfera muy íntima. Ante todo, por supuesto, no puedo dejar otra vez de agradecer a los anfitriones. Isaac, que siempre está ahí, pero está ahí, ¿sí? Y, ¿perdón? De portero. Está de portero. Cuidando. Cuidando. Y a Esther. Y como bien saben, en estos momentos estamos viviendo nosotros en Israel una época muy difícil. Por eso también yo tuve que adelantar mi vuelo a México porque tenía miedo de no poder salir. Y realmente así fue. Si no hubiera adelantado mi vuelo, no hubiera podido salir a tiempo. Y una de las razones era precisamente para llevar a cabo este evento, que era aprovechando mi visita a México, con actividades que comenzó el día de ayer en la comunidad Monte Sinai y que va a continuar en la Universidad Panamericana, en la Náhuac, y luego va a terminar con el evento el día domingo, que luego voy a explicar. Pero una de las grandes razones era precisamente lo que va a suceder esta noche. Y solamente quiero explicar, antes de la presentación misma, por qué nació este proyecto. Como bien saben, durante 30 años yo serví como
curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Y uno de los objetivos que yo me puse como curador desde noviembre de 1994 fue, como lo definí en su momento, fue hacer bajar los rollos del Mar Muerto del Olimpo. Porque esos manuscritos son realmente un tema enormemente atractivo, pero también muy complejo. Y obviamente aquellos que han visto series de National Geographic o History Channel o han leído libros, finalmente, realmente cuando uno le pregunta ¿y qué son los rollos del Mar Muerto? Bueno, dice, son manuscritos antiguos, pero no pueden decir muchas cosas más. ¿Sí? Es decir, porque conocer el tema es un tema realmente complejo. Y durante los años que yo fui director del Santuario del Libro, sea por medio de exhibiciones, sea por medio de publicaciones, sea por medio también de conferencias, lo que he tratado es eso, de traer a conocimiento público este tesoro que no es solamente del pueblo judío, sino ya forma parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Desde junio del 2024, ahora soy curador emérito. No sé si tengo algún mérito, pero por lo menos soy emérito. ¿Sí? Y desde entonces, realmente comencé una nueva etapa en mi vida. Cuando el Instituto Shalem decidió celebrar mi retiro con un homenaje realmente muy emocionante, y algunos de los que están aquí presentes lo pueden testimoniar, que fue en Tulum, ¿sí? Realmente un lugar mágico. Realmente definió ese evento Yussi como el fin de una era. Así es. Pero fue el fin de una era y en realidad fue el comienzo de algo nuevo, que yo no sabía qué características iba a tomar. Entre eso, por ejemplo, muchos de ustedes me conocen por el canal de YouTube, que comenzó precisamente después de mi retiro. Y entonces, en este nuevo contexto, como lo comentó Yussi, después de regresar, el año pasado estuve como profesor visitante del Colegio de México, reunidos con la gente de Arzaot Menacursá, que yo había grabado para ellos ya una serie en inglés y en hebreo sobre los rollos del Mar Muerto. Yo acababa de venir de Sudamérica y le dije que sería una buena oportunidad también poder crear algo parecido para el público de habla hispana, que no son pocos en el mundo, ¿no? Y sabemos que es un público, por lo menos, yo sé que los seguidores de mi canal, una buena mayoría son mexicanos. Y entonces dije, tomando eso en cuenta y tomando la gente que me conoce aquí en México, ¿por qué no pensar en la opción de producir algo en español? Y así fue. A pesar de que ellos no saben español, ahora están aprendiendo gracias a nuestro curso. Sí. Yo grabé esta serie y concebí este curso con el propósito de poder introducir a las personas precisamente en este tema. Pero antes de llegar al curso, yo pensé que ustedes están aquí y dije, el propósito no es simplemente que sea un encuentro promocional. Lo que quiero es también que haya contenido esta noche. Y entonces, con el permiso de ustedes, vamos a llegar a lo de la serie, pero quería también aprovechar para que estudiemos algo, que es parte de la experiencia judía. Todo encuentro de personas no es solamente para comer, que está muy bien, ¿sí? Y no solamente para intercambiar y para charlar y para intercambiar ideas, sino también para estudiar. Entonces, les prometo que no va a ser muy largo, pero espero que lo disfruten. Entonces, otra vez, como cada uno viene de otro campo y nunca sé qué saben o qué no saben, voy a hacer una pequeña introducción, les prometo muy breve, sobre qué son los rollos del Mar Muerto, para aquellos que alguna vez lo oyeron y ya se olvidaron, o aquellos que no conocen el tema. Muy rápidamente, los rollos del Mar Muerto son manuscritos judíos antiguos que fueron hallados próximos a un lugar llamado Qumran. Como ven ustedes,
Qumran está localizado el lugar en la costa noroccidental del Mar Muerto, aproximadamente entre 20 a 40 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y toda esa región es la zona del desierto de Judea, que ustedes pueden ver en el mapa. Ahora, según cuenta la historia, los primeros 7 rollos del Mar Muerto, los mitológicos 7 rollos, fueron hallados para finales de 1946 o mediados del verano de 1947 en esta cueva, que es la cueva número 1. Obviamente que la cueva no tenía ningún nombre así, era simplemente una de las tantas cuevas que hay en la zona próxima del Mar Muerto. Y según cuenta la historia, beduinos de la tribu de Tamire encontraron por casualidad, algunos dicen y otros dicen por ahí, no tan casualidad, porque sabemos que los beduinos acostumbran a buscar en cuevas de la región buscando siempre tesoros. Encontraron los rollos y no sabían que ese era el tesoro, ¿sí? Y según ellos cuentan, hallaron los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto, que son de los mejor preservados en las cuevas de Qumran. Y entre ellos, simplemente como ejemplo, 2 de las grandes maravillas que encontraron. Uno que ustedes ven en el superior izquierdo, el rollo de Isaías, manuscrito A, datado para aproximadamente el 100 antes de nuestra era. Ellos no sabían que encontraron el único manuscrito bíblico prácticamente completo de un libro de la Biblia hebrea. Es decir, para esos momentos obviamente no sabían lo que habían ellos encontrado. Y en ese manuscrito es una versión completa, como dije, casi completa del libro de Isaías. Por cierto, como muchos de ustedes son conocedores del tema, el libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? 66. 66. Ojalá mis alumnos lo supieran. ¿Sí? Sí, 66 capítulos. Sí, es un libro extenso. Los 66 capítulos están en ese manuscrito de una extensión de más de 7 metros. ¿Sí? Con unos pocos centímetros pueden comprar varios edificios ustedes, ¿sí? Con este manuscrito. Y este manuscrito, por cierto, si no lo saben, este manuscrito fue puesto después de los años 60, que el original no estaba en exhibición en el Museo de Israel, solamente secciones del museo. Para celebrar el 60 aniversario del Museo de Israel, el 24 de febrero se inauguró una exhibición con el rollo completo desenrollado. ¿Sí? Y va a estar solamente 4 meses en exhibición, y ya el día 27 tuvieron que cerrar la exhibición, obviamente, por la guerra, así que no sabemos cuándo se va a volver a abrir el museo, pero la exhibición va a durar aproximadamente hasta fines de mayo o junio, así que el que no lo ve ahora, esta generación lo perdió. Yo incluso no lo vi todavía. Es decir, yo por supuesto que conozco el manuscrito, pero nunca lo vi en su extensión todo completo. Y es realmente el mayor patrimonio espiritual que tiene el pueblo judío en la tierra. Como dije, hasta que encontremos por lo menos un fragmento de los 10 mandamientos de Moisés, de las tablas. Me conformo con un fragmento del original, ¿sí? Y luego tienen la otra imagen, que es de otras de las joyas de esos primeros 7 manuscritos, que es el comentario o Pesher, es un nuevo género literario que se encontró entre los rollos del Mar Muerto, al libro de Habacuc, que es uno de los profetas menores. Este documento también es del siglo I, es de la segunda mitad del siglo I de la época romana. Esto solamente como ejemplo de estos primeros rollos. Lo que no sabían los beduinos, que ellos hallaron casi los mejores manuscritos solo por casualidad, y fueron justamente los primeros. Pero entre 1946-47 y 1956, ahora en 11 cuevas próximas a Qumran, como pueden ver en la imagen, la cueva número 3 y la cueva número 11 son las más del norte y están solamente a unos 3 kilómetros al norte de Qumran, de las ruinas de Qumran. Ahí se encontraron en total, en esas
cuevas aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Y si no me creen, vayan a contarlos, ¿sí? Y cuando fueron reconstruidos en la década del 50 por los investigadores, el famosísimo biblista, director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, l'École Biblique, Roland Devaux, conformó. El resultado fue que hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente 1.000 documentos. 1.000 documentos de hace 2.000 años atrás. Los documentos más antiguos son de mediados del siglo III antes de nuestra era y los más modernos de mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, tenemos aproximadamente 300 años de manuscritos. Y como yo lo dije en una presentación, antes del descubrimiento de los rollos solamente tenemos un pequeño fragmento que se lo conoce hoy como el papiro Nash de Egipto, de mediados del siglo II, y era todo lo que teníamos de texto escrito de hace 2.000 años. Es decir, pasamos de 1 a 1.000, que es obvio entender que estamos frente a una verdadera revolución intelectual. Totalmente. Ahora, como yo les dije, no me voy a extender en esta parte porque quiero ahora la parte importante de comentarles algo nuevo sobre el tema, pero para que tengan una idea, esto es lo que se encontró en total. En total podemos dividir los manuscritos del Mar Muerto en 3 grandes categorías. El 25% de los manuscritos son manuscritos de la Biblia hebrea, es decir, de los libros de la Biblia hebrea. Es decir, un cuarto, que es una proporción muy alta, es decir, un poco más de 200 manuscritos de los libros de la Biblia hebrea. Y a pesar de que para esos años no existe todavía la Biblia hebrea, nosotros los llamamos que son libros bíblicos porque forman parte de la Biblia, pero en esa época no existía la Biblia, pero eran ya libros sagrados. Y entre ellos, por ejemplo, algunos muy populares. Por ejemplo, de Isaías se encontraron 21 manuscritos. Del libro de Deuteronomio, 30 manuscritos. Del libro de Salmos, 36 manuscritos. Pero solo uno completo. El primero, el rollo de Isaías. Entonces, y obviamente la importancia fundamental de esto se debe a que por primera vez tenemos manuscritos de la Biblia hebrea de hace 2.000 años que nos permite entender el desarrollo del texto de la Biblia hebrea, cómo llegó al texto que hoy nosotros usamos. Y aunque ustedes lo lean en traducción, esa traducción es a partir de un texto hebreo, y ese texto hebreo es la versión masorética o tradicional que se fijó solo hace 1.000 años. Y ahora tenemos textos de hace 2.000 años. Luego tenemos un 27% de lo que llamamos rollos del judaísmo de esa época. Es decir, literatura judía, que en algunos casos la conocíamos, pero la conocíamos por traducciones o traducciones de libros judíos, pero que no nos habían llegado en su lengua original. Y ahora los tenemos en su lengua original. Por ejemplo, si ustedes abren la Biblia de Jerusalén, por ahí algunos de ustedes la tienen en su casa, van a ver que hay un libro, es el libro de Tobías. El libro de Tobías es un libro que lo conocíamos en griego o a partir del griego. Y hoy entre los rollos muertos tenemos 5 manuscritos de Tobías, 4 en arameo y 1 en hebreo. Es decir, lo tenemos en su lengua original, que era una lengua semítica. Y tenemos entre los rollos del Mar Muerto otra literatura. Tenemos material litúrgico, material mágico, astronómico, astrológico, materiales que no sabíamos que los judíos estudiaban y se interesaban por esos temas, y por primera vez ahora los tenemos entre los rollos del Mar Muerto. Y luego tenemos un 37% que son manuscritos que aquí ya no reflejan la sabiduría de todo el pueblo de Israel, sino de un grupo o grupos de características sectarias. Es decir, aunque no me crean, también los judíos tenían discrepancias entre ellos hace 2.000 años, cosa inusual entre judíos. Y entonces, por primera vez, nosotros tenemos en nuestras manos ahora no la literatura de la mayoría, sino de la oposición. Como digo a veces, ahora no tenemos solamente la versión CNN, tenemos la versión Fox News del judaísmo antiguo.
Y entre ellos, por ejemplo, tenemos el comentario Habacuc, la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, etc. ¿Sí? Y algunos que ya vieron cursos míos seguramente saben de qué estoy hablando. Esto es más o menos, muy sintéticamente y en pocas palabras, este mundo que llamamos el rollo de los mar muertos. Pero lo que yo quería ahora desarrollar como tema de estudio, porque no puedo no enseñar algo en una noche, es si acaso los rollos de los mar muertos son escritos judíos o cristianos. Y ustedes ahora ven esta pregunta y dicen, pero ¿no acaba de decir Adolfo que son escritos judíos? ¿Cómo puede ser que sean escritos cristianos? Y quiero justamente desarrollar este tema esta noche. Desde un comienzo, los cristianos estuvieron vinculados a los rollos del Mar Muerto. La primera relación se dio de una manera totalmente casual cuando el metropolitano Atanasio Samuel, el jefe de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén Oriental, compró los primeros 4 manuscritos. ¿Se acuerdan que dije que beduinos hallaron 7? Cuando pasó un tiempo, los beduinos no sabían qué hacer con ellos y decidieron venderlos. Y los vendieron a 2 comerciantes de antigüedades de la ciudad de Belén. Uno de ellos era un árabe cristiano, Cando, y él se lo vende a Atanasio Samuel. Y Atanasio Samuel compra 4 manuscritos sin saber todavía lo que está comprando. Y lo increíble de esta historia, entre otras cosas que voy a decir esta noche, compró 4 rollos del Mar Muerto por un precio equivalente hoy a $100. $100. ¿Cuántos en pesos mexicanos? 1.700, ¿Cómo? 1.800 pesos. 1.740. Mirá. Me imagino que si se los ofrecieran no piden descuento ustedes, ¿no? No. Digamos, imagínense, ni a Spielberg se le hubiera ocurrido esta historia. Comprar 4 rollos de Mar Muerto por $100. Ahora, para entonces, él no sabía sobre la relevancia que estos escritos tendrían para el estudio de los orígenes del cristianismo. Fíjense, un cristiano está comprando material que van a ser relevantes para la historia del cristianismo sin saber lo que está comprando. Escanea el código QR o envía un mensaje al número que aparece en pantalla para unirte al grupo de WhatsApp Shalem y recibir información sobre nuestras próximas series, diplomados, seminarios y masterclass. La asociación de los rollos y el cristianismo tomó un giro imprevisto cuando las excavaciones arqueológicas en Qumran, que es el lugar que yo estuve hablando, las ruinas de Qumran, fueron dirigidas por el padre dominico, el profesor Roland de Vaux, el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología en Jerusalén Oriental. Significa que ahora un monje excava en Qumran. Ya tenemos otro cristiano. Ahora un monje que está excavando en Qumran. Y esto es simplemente por cuestiones de la casualidad histórica. Para esa época, Qumran, la década del 50, como resultado de la guerra de la independencia entre los estados árabes e Israel, cuando se declara el cese de fuego, la Cisjordania quedó en manos de Jordania entre 1949 y la Guerra de los 6 Días en 1967. Y en la época de los jordanos, ellos tenían buenas relaciones históricas con los franceses, y los franceses entonces excavan ahí, y como ven, es un clérigo el que excava. No solamente, la historia continúa. En los años 50, Roland de Vaux constituyó una comisión internacional para el estudio de los miles de fragmentos conservados en el Museo Rockefeller en Jerusalén Oriental, bajo control de Jordania, que, como dije, desde 1949, los territorios de Samaria y Judea, o lo que llamamos también la Cisjordania, habrían de quedar controlados por el reino hashemita hasta junio del 67. Debido a la situación política, es decir, el estado de guerra entre Jordania e Israel, todos los miembros del cuerpo científico nombrados por de Vaux fueron clérigos o cristianos de origen. Entonces, fíjense cómo las circunstancias van haciendo que estos documentos judíos en realidad ahora son estudiados por cristianos. El problema con estos nombramientos no residía en el hecho de que fueran religiosos cristianos o agnósticos. Por cierto, muchos de esos fueron muy buenos investigadores, sino en el hecho de que sus intereses los llevó a estudiar e interpretar los manuscritos
desde una perspectiva cristiana, interesándose en temas como mesianismo, antes que en problemáticas judías como la pureza ritual. Es algo obvio. Se puede imaginar que un cristiano se iba a interesar mucho más por temas como el mesianismo, obviamente siempre pensando en la figura de Jesús, antes que temas típicamente judíos como puede ser la pureza. Además, la educación de estos estudiosos en Sagradas Escrituras, sea en Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, en teología, en padres de la Iglesia, no los había provisto de los conocimientos adecuados para leer documentos de ley judía o exégesis talmúdica. Por tanto, entonces, esta carencia en su formación académica les impidió interpretar los manuscritos en su verdadera dimensión, escritos en muchos casos en un espíritu cercano a la literatura rabínica que ellos desconocían. Es decir, ellos no tenían la formación que tenía obviamente un judío tradicional. No conocían las problemáticas de cómo los judíos, por ejemplo, el tema de la normativa judía, lo que llamamos la halajá. Y en ese sentido, entonces, estos cristianos estudiaron los rollos, pero los intereses de ellos le fueron dando, si se quiere, una interpretación cristiana a los rollos. Como resultado de todo esto, entonces, los rollos del Mar Muerto comenzaron a ser vistos también por los estudiosos como documentos cristianos. En palabras de Loren Schiffman, uno de los grandes especialistas, hoy profesor en NYU en los Estados Unidos, escribió en 1924 un libro que se llamó Reclaiming the Dead Sea Scrolls. ¿Qué significa? ¿Reclamarlo para quién? Para los judíos. Y escribió así, y lo cito: en consecuencia, la investigación durante el primer periodo de estudio de los rollos se centró principalmente en lo que decía el rollo, o se podía afirmar que decía sobre el trasfondo del cristianismo. El resultado, por tanto, fue una interpretación cristianizada de los rollos. Es decir, casi de manera natural, estos investigadores cristianos leían con ojos cristianos los rollos del Mar Muerto. Ahora, con el tiempo, obviamente, ya entendieron ellos que había que leerlos de una manera diferente. Y prueba de ello es, por ejemplo, lo que escribió uno de los grandes investigadores de la primera generación, Joseph Fitzmayer, un sacerdote jesuita, profesor en la Universidad Católica de Washington, que escribió lo siguiente, y lo cito: el contenido de los rollos bíblicos, intertestamentales y sectarios revela que provienen de personas de Judea que eran completamente judíos. Él, ¿sí? Ahora no queda otra que reconocer, son textos judíos, no cristianos. Los rollos no fueron escritos por cristianos y se les debe dar su lugar apropiado en la historia judía. Y aquí fue un cambio, un shift en el paradigma de ver ahora los manuscritos que habían empezado a ser leídos como textos cristianos en textos judíos. Ahora, este interés académico y popular por los rollos del Mar Muerto, generado a finales de la década de 1950 y principios del 60, coincidió con los procesos que desembocarían en el Concilio Vaticano II. El año pasado celebramos 60 años del Concilio Vaticano. Por lo tanto, no es imposible conjeturar que los estudiosos de los rollos y la recuperación del contexto judío en el que nació la Iglesia hubieran estado en la mente de los cardenales cuando escribieron en el comunicado de Nostra Aetate lo siguiente, y lo cito: dado que los cristianos y los judíos tienen una herencia espiritual tan común, este Sagrado Concilio desea fomentar y promover el entendimiento y el aprecio mutuos. Y esto se puede lograr especialmente mediante la investigación bíblica y teológica y mediante discusiones amistosas. Y ahora fíjense lo que sucedió. La expresión institucional y política de estos dramáticos cambios en las relaciones entre judíos y cristianos se produjo a finales de 1993, cuando el Vaticano y el Estado de Israel establecieron relaciones diplomáticas. Y se pueden imaginar, fue una verdadera conmoción después de 2000 años de desencuentros, de persecuciones, de autos de fe, de expulsiones y obviamente el Holocausto, ¿sí? Ahora hay relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado judío. Y ahora fíjense
cómo los rollos del Mar Muerto juegan un papel en esta historia. Un hecho que sin duda muestra el papel que jugaron los rollos del Mar Muerto en este fructífero proceso de reconciliación entre ambas religiones es que en julio de 1994, a pedido de la Santa Sede, los rollos del Mar Muerto fueron llevados a Roma, después de haber estado en exhibición en Estados Unidos, para exhibirlos en una sala próxima a la Capilla Sixtina. Y aquí quiero compartir una historia personal. Yo, como dije, asumo mi cargo en el Santuario del Libro en noviembre del 94. Los rollos están en Roma. A comienzos del 95 me llama el director general, el Chief Curator de Arqueología, y me dice: Adolfo, los rollos de Roma llegan a Israel. Le digo: qué bueno, ahora sos vos el responsable. ¿Cómo yo? Le digo: yo recién asumí en noviembre, yo todavía no conozco. Adolfo, ¿vos sos el curador? Significa que tuve que ser responsable de una exhibición que yo no fui el curador, no la conocía. Yo tenía que preparar a los guías en el museo de una colección y de textos que yo no me había preparado, y todo lo tuve que hacer en muy poco tiempo, y fue mi primera exhibición indirecta, de la cual fui responsable, que fue esta exhibición que venía de Roma. Ahora, según parecería ser entonces, estos documentos antiguos fueron vistos como una especie de metáfora para representar esta nueva relación de cercanía entre el judaísmo y el cristianismo. Pues tienen que hacerse la pregunta: ¿por qué el Vaticano quería los rollos del Mar Muerto? Turismo no le falta al Vaticano, no necesita los rollos del Mar Muerto. Pero el Vaticano quería mostrar que los rollos del Mar Muerto vienen de una época en donde todavía no hay cristianos ni tampoco hay judíos rabínicos. Es decir, que los rollos del Mar Muerto vienen de esa matriz común de judíos y cristianos antes de que se separaran. En este sentido, la importancia de los rollos a los ojos del Vaticano se puede apreciar en este comunicado difundido por la Comisión Bíblica Pontificia en 1993. Y la cito: el Antiguo Testamento alcanzó su forma final en el mundo judío de los 4 o 5 siglos anteriores a la era cristiana. El judaísmo de esta época también proporcionó la matriz para el origen del Nuevo Testamento y la Iglesia naciente. Numerosos estudios de la historia del judaísmo antiguo, y en particular las múltiples investigaciones estimuladas por los descubrimientos en Qumrán, como ven lo citan expresamente, han puesto de relieve la complejidad del mundo judío, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora, durante este periodo. En suma, pues, los rollos del Mar Muerto despertaron desde los comienzos mismos del descubrimiento un interés muy grande en círculos cristianos. A pesar de ser escritos judíos, estos manuscritos fueron entendidos en vastos círculos académicos y populares a la vez como documentos cristianos. Con el pasar del tiempo, los rollos se convirtieron en la clave para entender la matriz en la cual nació la cristiandad. Y entonces, como ven, estamos frente a un descubrimiento que por un lado es obvio que es un tesoro del pueblo de Israel, pero paralelamente se entendieron que los rollos se transformaron en cruciales para entender los orígenes del cristianismo. Y esta fue, de alguna manera, si se quiere, el fundamento intelectual que me llevó a mí a elaborar la serie que ahora tengo el placer de lanzar: Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo. Esta serie, llamada Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, tiene por propósito explorar las figuras de Juan el Bautista, Jesús, Pablo y la iglesia de Jerusalén a la luz de uno de los hallazgos más espectaculares en la historia de la arqueología mundial: los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumrán. En la primera parte de esta serie presentaremos la información básica sobre la historia del descubrimiento de los rollos y la arqueología de Qumrán. Es decir, hablaré sobre edificios, sobre artefactos, sobre cuevas, sobre el cementerio, el más grande que conocemos de la época antigua en Israel, encuadrando estos datos en el marco histórico e ideológico de la comunidad llamada en los rollos Adat Ayahat. Y a partir de esta información, en la segunda parte de esta serie, se explorarán de manera específica las figuras centrales en el comienzo del cristianismo, como son Juan el Bautista, Jesús, Pablo y la iglesia de Jerusalén,
a la luz de los hallazgos literarios y materiales realizados en Qumrán, como así también de los testimonios históricos sobre los esenios. El objetivo final es contextualizar la información neotestamentaria sobre los orígenes del cristianismo en la realidad histórica, social y religiosa del judaísmo en el siglo I en la tierra de Israel, libre de presupuestos teológicos y anacronismos históricos, en el espíritu propio de las ciencias humanas. Y entonces, ahora paso a contarles qué hay en esta serie. ¿Cuál es el programa de los episodios? Cada uno en realidad es un episodio que tiene valor en sí mismo, es una unidad, pero es parte de un edificio que yo trato de construir en 8 pisos. La primera parte, como dije, trata sobre el descubrimiento arqueológico en Qumrán y su marco histórico. La clase 1, el episodio 1 es los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento. El 2, los rollos del Mar Muerto y las escrituras. 3, la arqueología de Qumrán. Y 4, historia e ideología de la comunidad. Es decir, traté un poco de tomar los grandes temas, cosa de que alguien que no conoce el tema pueda realmente conocer rápidamente sobre qué son los rollos del Mar Muerto. Y luego viene la segunda parte, los orígenes del cristianismo a la luz de los rollos del Mar Muerto y Qumrán, en donde tenemos la clase 5, Juan el Bautista y los esenios qumranitas, Jesús y los rollos del Mar Muerto, Pablo a la luz de los rollos del Mar Muerto y finalmente la iglesia de Jerusalén y los esenios. Y ahora, digamos, para introducirlos directamente en este proyecto, les quiero presentar, es un video de 1 minuto y medio, pero en Qumrán, donde yo presento de manera oficial esta serie. Estamos aquí en Qumrán y por detrás mío la cueva número 4, donde una buena parte de los rollos del Mar Muerto fueron hallados. Yo soy el doctor Adolfo Reutemann, curator emérito de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel en Jerusalén. ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? ¿Por qué generaciones de estudiosos se interesan, investigan y tratan de descubrir los secretos de esos manuscritos antiguos? Que entre ellos se encontraron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. En esta serie sobre los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo, estudiaremos sobre los hombres, sobre la vida, sobre las creencias, sobre las ideas de los judíos hace 2000 años atrás en la tierra de Israel. Y entre ellos, Juan el Bautista, Jesús, Pablo y los miembros de la iglesia de Jerusalén. Todos los detalles los encontrarán aquí en esta página. Disfruten de la serie. Y aquí lo tienen. Esta es la presentación. Ahí tienen el QR, que si ya quieren ustedes, porque me imagino que no pueden irse a dormir sin ver los 8 episodios, ahí lo tienen. Y ahí está el link. Y muchísimas gracias por haber venido, por la intención de ustedes. Y espero que aquellos que se interesen, tanto los que están acá presentes, claro, como que vean esta serie en el canal, realmente tengan y encuentren interés en esta serie. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar, ya no queda mucho que agregar en realidad, porque Adolfo ya casi nos contó los episodios de la serie. Los pudiera dar en vivo aquí, en este momento, porque ya obviamente lo conoce. Yo lo que quisiera agregar es que el mes de marzo, hasta el 31 de marzo, tenemos un precio promocional por lanzamiento, precisamente. Si ustedes ahorita escanean el código, se van a ver toda la información en la página del Instituto Shalem, y tenemos un precio promocional hasta el último día de marzo. A partir de 1 de abril, el precio cambia y ya entramos al precio normal de la serie. Entonces, quisiera decirles que pueden aprovechar la promoción. Incluso me atrevería a decir que ese es un excelente producto, no solo para que uno lo consuma, sino que para que lo regalen. Es un regalo de conocimiento, un regalo espiritual, un regalo que yo firmemente creo que debería gustarle a la gente,
¿no? A mí me encantaría recibir un regalo como los libros, como todo lo que conocemos. Y en este sentido yo creo que es una muy buena opción también, incluso para aquellos que quieren conocer más acerca de este mundo que mucha gente no conoce, y es una buena introducción para iniciar en el conocimiento de los roles del Mar Muerto. Y si me permitís voy a agregar algo más. Cuando estuvimos diseñando todo este proyecto, pensamos que el lanzamiento tenía que ser en marzo. Y ustedes dicen por qué. Bueno, yo no estaba sincronizado con Trump, ¿sí? Y no fue, pero había algo muy especial. En 2 semanas, los judíos celebramos las Pascuas judías y los cristianos celebran también la Pascua. Significa que hay una sincronización también en el calendario litúrgico de 2 festividades que son centrales en la identidad de los judíos y cristianos, como la Pascua. Y entonces nos parecía que precisamente este proyecto, que como traté de mostrar, son documentos que obviamente son documentos judíos, que son claves para entender la civilización de Israel en el mundo antiguo, pero hoy también son claves para entender los orígenes del cristianismo. Porque Juan el Bautista, Jesús y Pablo no sabían que eran cristianos. Nacieron, vivieron y murieron como judíos. Y los roles del Mar Muerto se transformaron en claves para entender al judaísmo de esa época, y ellos son parte del judaísmo de esa época. Así es. Y no solamente eso, sino que cuando diagramamos esta semana, la inauguración de hoy es precisamente eso. Es decir, lanzar este programa que, como ven, habla de Qumran, de los esenios como movimiento judío, y habla de los orígenes del cristianismo. Pero la semana termina con otro proyecto, que es el seminario que voy a brindar online el próximo domingo, día 15, que a eso se refería precisamente Esther, la anfitriona, que lo llamé del Jesús de la historia al Jesús de la cruz. Y que precisamente uno de los episodios, uno de los módulos de eso va a ser precisamente sobre Jesús en los rollos del Mar Muerto, pero presentado en un contexto mucho más amplio, que cierra esta semana, que comienza con Qumran y que termina con la figura de Jesús y, como dije, anticipando las Pascuas judías y cristianas. Así que nos pareció que este era también el timing apropiado para poder hacer el lanzamiento. Sí, en cuanto al seminario, yo lo que diría es que es una excelente preparación, no solo para las Pascuas cristianas, sino que también para las Pascuas judías. El contenido está verdaderamente muy rico. Adolfo se ha esmerado, son 6 horas de seminario y tenemos muchísimo material que vale mucho la pena estudiar y que, sobre todo, anticipadamente a las fechas, ¿no? Esa fue toda la idea. La verdad, la idea fue que nosotros llegamos siempre a estas festividades cuando no siempre uno conoce bien los temas. Muchas veces lo que conoce tiene que ver con su educación tradicional, pero esta es una posibilidad de poder estudiar. Y estaba pensando, precisamente, con Jesús es la última cena, espero que no sea mi último seminario, No. pero realmente estoy muy contento de producir algo que yo no había dado, un seminario de semejante extensión, y la idea también era concentrarlo en un día, cosa de que sabemos cada uno de nosotros, todos estamos ocupados, entonces dije, vamos a dedicar unas horas de estudio. Ese material, por supuesto, va a quedar después grabado. Claro. Y significa que la gente va a poderlo también consultar como material de estudio antes, precisamente, de las Pascuas. Totalmente. Y por último, quería comentarles, es que en la parte de atrás Arturo tuvo la amabilidad de traer aquí 2 de los libros que yo publiqué en español. Uno, Los judíos de la antigüedad en Colegio de México, y aquí en homenaje, obviamente, a una institución tan prestigiosa en la serie Historias Mínimas de Colegio de México, que lo publiqué un poco antes de la pandemia, fue en febrero del 2020, y el año pasado en México precisamente tuve el privilegio de presentar el libro Curator, que no fue una iniciativa mía, pero la idea era que, cerrando el ciclo como curador, poderle contar a la gente sobre mi trayectoria profesional, y en realidad,
cuando se me propuso el proyecto, yo me negué en un principio. Raúl Arce del Salvador fue el que tuvo la iniciativa y yo dije, no siento que mi historia sea tan importante como para publicar una memoria sobre el legado, pero el argumento fue que mi trayectoria como profesional podría servir para un nuevo curador, un nuevo joven que encuentre inspiración en mi vida. Y eso sí me interesó, porque en última instancia todos nosotros hacemos cosas esperando que alguien continúe con la antorcha, ¿no? Sí. Así que el que quiera, ahí también está la obra. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos. Escanea el código QR o envía un mensaje al número que aparece en pantalla para unirte al grupo de WhatsApp Shalem y recibir información sobre nuestras próximas series, diplomados, seminarios y masterclass.